Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. ¿Lo tiene en su Biblia? Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando leemos este pasaje, a veces lo leemos apresuradamente y se nos escapan algunos principios que quedaron allí escritos para nuestro bien. Y este pasaje nos dice que Jesús no pudo obrar milagro en su tierra, Nazaret. No pudo obrar ahí milagros. No es que Él no quiso. No es que Jesús no quería sanar a los enfermos. No es que Jesús no quería extender una pierna. No es que Jesús no quería darle un páncreas nuevo. No es que Jesús no quería obrar milagros, sino que la gente se lo impidió. Las personas que estaban ahí. La actitud que las personas tenían hacia Él hizo refrenar la mano de Dios a su favor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque Él estaba dispuesto. Él quería hacerlo. Él quería sanarlos. Él quería obrar milagros en ese momento, en ese lugar. Él estaba listo. Estaba dispuesto. Me imagino que habrá orado toda la mañana, como muchas veces nos preparamos y en oración y en ayuno habrá orado, clamado: Señor, en este día voy a ir a la sinagoga. Señor, extiende tu mano de poder, sana a los enfermos, libera a los oprimidos. Queremos ver tu mano poderosa obra. Y cuando se fue en ese lugar, el clima espiritual que se había creado había impedido que Él obre maravillas y milagros. Y qué tremendo, ¿no? En este mismo pasaje que leímos recién, en el verso 4 dice: mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ellos empezaban a cuestionar: si nosotros te conocemos, Jesús. Jesús el carpintero, el hijo de María, si yo lo vi, él creció con mi hijo. Yo lo conozco y que era así ahora. ¿De dónde sacó esta enseñanza, esta sabiduría, este poder para obrar milagros? Y se escandalizaban de él. Y de esta manera, con sus murmuraciones, con lo que ellos expresaban, con la negativa que mostraban acerca de su persona, ellos deshonraron a Jesús. Por eso Jesús dijo: no hay profeta sin honra. No hay profeta sin honra. Y la falta de honra nos puede hacer a nosotros perder el milagro que Dios tenía para nuestras vidas.
Cuando nosotros no sabemos movernos en ese nivel de honra, de poder darle el respeto, la honra, el valor a Dios y a aquellos que Dios nos envía, nos puede costar nuestro milagro, nuestra sanidad. Como les costó a estas personas. La definición para deshonra sería, para honra, perdón, sería valoración, apreciación, estima, consideración favorable, respeto. Eso es honra. Como lo que ahora se perdió, que nos poníamos de pie cuando alguien entraba, o cuando se perdió ese respeto de cederle la silla cuando no hay más lugar a una persona anciana o a una mujer embarazada, o a una mujer. ¿No? ¿Qué hacemos ahora? Miramos para otro lado. Cuando no hay más sillas, no hay más lugar, ¿qué hacemos? Miramos para otro lado. Pero eso, cuando le cedíamos el lugar, eso le estamos honrando a la persona. O cuando hablamos viendo a una persona, o estamos puntuales cuando va a venir alguien importante y estamos puntuales temprano esperándole. Eso es honrarle a la persona. Eso es honrar. Cuando lo valoramos, lo apreciamos. Cuando valoramos a alguien, cuando lo apreciamos, estamos mostrando nuestro respeto, nuestra valoración, que es importante para nosotros. Eso es honrar a la persona. Y deshonra es todo lo opuesto, es hablar mal de él, escarnecerle, es despreciarlo, es mostrar falta de respeto, falta de consideración, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras o a través de nuestros pensamientos. Cuando viene alguien y nosotros no le mostramos el respeto o le mostramos desinterés hacia esa persona, y la persona se da cuenta y bueno, dice: acá no soy bienvenido. ¿Alguna vez le pasó? Y usted dice: bueno, es hora de irme. Y esto hicieron con Jesús. Esto fue lo que le sucedió a Jesús en su propia tierra natal, en el lugar donde él creció, donde se crió. Como lo conocían de toda la vida, no podían creer que Dios lo iba a enviar para bendecirlo, para bendecir a su pueblo, para bendecir a su gente. Entonces lo menospreciaron, lo humillaron, lo tuvieron en poco, lo deshonraron a Jesús, que era el canal de bendición para ellos, que era a través del cual Dios quería traer sanidad, Dios quería obrar milagros en ese momento a través de su vida, pero la deshonra a su persona hizo que la mano de Dios se detenga. Y Jesús no pudo hacer milagros. La gente, con la actitud que tenía hacia él, impidió que él obrara milagros. En Lucas capítulo 5, leemos también cómo el Señor Jesús sanó a un paralítico. Conocemos la historia del paralítico. Tremendo, sus amigos lo llevaron a Jesús. En la casa estaba llena de personas, no sabían cómo acercarse a Jesús. Y se ve que nadie se percató también de darle paso para que entre el paralítico, que entre los amigos con este hombre necesitado. Nadie se movió de la puerta, nadie le dio paso, pero estos hombres vencieron los obstáculos, iban detrás de su milagro, vencieron los obstáculos, subieron al techo, rompieron el techo, bajaron al paralítico en ese lugar para recibir el milagro para su amigo, para recibir el milagro. Pero aconteció algo tremendo en ese versículo también, en Lucas capítulo 5, verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén,
y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba en Jesús para sanar a todos los que estaban ahí, pero Jesús sanó a un solo hombre. El poder de Dios estaba en Jesús para sanar a los fariseos, para sanar a estos hombres de la ley, a estos doctores de la escritura que estudiaban la Biblia. Estaba ahí seguramente, yo creo que alguno habrá tenido diabetes, alguno habrá tenido la presión alta, problema de colesterol, el hígado medio fundido, alguno habrá estado rengo. Y el poder de Dios estaba allí para sanarlos, pero no los sanó a ellos. Solamente este hombre recibió su milagro por la fe de sus amigos que vencieron los obstáculos. Y ellos que estaban ahí al ladito de Jesús, no recibieron su milagro. No recibieron el milagro. El poder de Dios estaba en Jesús para sanarlos a todos. A todos. ¿Por qué no los sanó? En el verso 21 y 22 nos da la respuesta de Lucas 5. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ellos en su mente empezaron a criticar a Jesús, no lo hicieron audiblemente. Ellos no se murmuraban entre ellos al oído de su compañero, sino que cada uno en su mente empezó a menospreciar a Jesús. Empezó a criticar a Jesús en su mente, en su corazón. Empezó a criticarlo, a murmurar de él y a analizarlo. Y esta conducta que surgió solamente en su mente, les impidió recibir su milagro. Les impidió a estos hombres que estaban ahí recibir su milagro, recibir su sanidad. Porque menospreciaron, criticaron a Jesús en sus mentes, en sus pensamientos. Entonces no deshonramos solo a una persona con lo que yo digo o con lo que yo hago, sino con lo que yo estoy pensando de esa persona en mi mente. Yo tal vez a nadie le dije lo que estoy pensando, a nadie le comenté mi crítica, pero mi actitud, con mis pensamientos, estoy deshonrando a esa persona. Estoy deshonrando a esa persona. Y eso me puede impedir a mí recibir la bendición de Dios, porque lo estoy deshonrando. En este caso, el Señor Jesús. Dios no cambia, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Es el mismo que obró de la misma manera con Jesús y que el que sigue obrando ahora también. Él sigue diciendo lo mismo. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios sigue pensando de la misma manera. Dios no cambia. Si queremos recibir nuestro milagro de parte de Dios, tenemos que aprender a honrarlo. Tenemos que aprender a honrar a Dios y a los que Él nos envía. Tenemos que aprender a honrar a Dios y a honrar a los ministros y siervos, hombres y mujeres que Dios nos envía. Si nosotros no aprendemos a honrarlo, no importa cuánto usted ore, cuánto usted clame en su casa,
Usted tal vez estamos pidiendo en nuestra casa, tal vez, Señor, sáname, restáurame, libérame. Dios envía un vaso, envía una persona para bendecirnos, para que ore para nosotros. Nosotros le menospreciamos en nuestro corazón o mostramos menosprecio, no respetamos, no le valoramos, no le honramos. No vamos a recibir el milagro, la sanidad que estamos esperando de parte de Dios. En Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hoy Jesús está en el cielo, pero Él sigue enviando obreros, sigue enviando personas para bendecir a su pueblo. Él sigue enviando gente para sanar a la gente. Él sigue usando a los hombres. Dios puede hacerlo Él mismo desde el cielo, no tiene ningún problema. Pero a Él se le place, como Dios, se le place usar a personas. Usar a personas débiles, con defectos, con errores, para bendecir a otros. Esta es de la forma en que nosotros tratamos a esas personas que Dios nos envía. Es la forma en que nosotros estamos tratando a Jesús. Jesús dijo, el que recibe al que yo les envío, me recibe a mí, y no solo a mí, sino que recibe a mi Padre. El que recibe a una persona que yo envío, me recibe a mí y recibe a mi Padre. Entonces, cuando nosotros recibimos a esa persona, estamos recibiendo el vaso, el instrumento que Dios quiere usar para bendecirnos. Cuando nosotros honramos a los que Dios nos envía en su nombre, recibiremos la bendición que ellos traen. Cada una de esas personas es portadora de una bendición. Y es lo que nos dice en Marcos 10, 41 al 42. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que de la manera en que nosotros tratamos a los que Dios nos envía, si nosotros los tratamos con respeto, con honra, los valoramos, los apreciamos, vamos a recibir la recompensa, la bendición que ellos traen. Porque Dios los envía. Vienen en representación de Jesús. Son su instrumento, son su vaso a quien Él quiere usar. Y el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 22. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que honrarle? Porque son los instrumentos de Dios para bendecirnos, para enseñarnos, para instruirnos. Son gente que está trabajando para Dios. Son la herramienta de Dios, el instrumento de Dios para bendecir nuestras vidas. Son el canal de Dios para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. Entonces, de la manera en que nosotros los tratamos, va a depender si recibamos o no eso que estamos esperando de Dios, esa bendición que estamos esperando de Dios. Mi primer pastor fue un anciano ya, está viejito, se jubiló. Y él era un hombre sencillo, un hombre muy humilde, no tenía mucho conocimiento,
Yo no recuerdo ni una prédica en particular de él que me haya quedado grabada de mi primer pastor. No tenía letra, no tenía mucho estudio, pero era un siervo de Dios. Lo venían a buscar de todas partes para liberar a la gente. Lo traían traía gente, venía gente de Corrientes, venía gente de los lugares más lejanos para que le ministre. Era visco, era un hombre sencillo, viejito. Y muchos le menospreciaban por su apariencia, pero era un siervo de Dios. Y Dios me enseñó a respetarlo, a honrarlo, a amarlo, a cuidarlo, a estar con él, a acompañarlo, a aceptar sus virtudes y aceptar sus errores como siervo de Dios, como una persona. Pero era el vaso que Dios había puesto para bendecirme. Y como consecuencia de honrarlo, yo lo honré, lo cuidé, estuve con él, lo acompañé a todas partes. Asistía con él a todos los lugares, estaba con él para servirle, le serví mucho tiempo le serví. Como consecuencia de haberlo honrado, yo fui libre de muchas opresiones satánicas. Esa bendición que él tenía de ministrar liberación me benefició. Pude ser libre de mucha opresión que había en mi vida y aún más recibí de Dios el ministerio de liberación. Yo creo que el ministerio de liberación vino a mi vida gracias a la honra que yo le di a mi pastor. Yo lo honré, yo lo cuidé, lo traté como un padre, como un siervo de Dios. Y esa bendición que estaba en él vino a mi vida. Me alcanzó. Esa recompensa que estaba en él de Dios llegó a mi vida. Llegó a mi vida. Ese pastor, hasta el día de hoy, cada vez que lo visito, nunca me voy con la mano vacía, le llevo algo, está viejito. A veces no reconoce las personas. Le llevo algo para comer, le llevo un regalo, le llevo una ofrenda. Porque sé que en él es un canal de bendición. Ha sido de mucha bendición para mi vida. No recuerdo ninguna prédica, ninguna enseñanza particular que me haya quedado, pero su vida me ha bendecido. Y honrarlo ha sido una bendición para mi vida. Ha sido un privilegio de Dios. En otra oportunidad hicimos un evento de hombres en otro local que teníamos cerca de la clínica. Y vinieron hermanos líderes de la iglesia central a ministrar a los hombres. Los tratamos de la mejor manera en que podíamos. Siguiendo este principio de honrar a los siervos de Dios, de honrar a los que Dios nos envía, los tratamos de la mejor manera. Yo llevé unos sillones en mi casa, dije yo lo voy a tratar como si fuese Jesús. Le puse una mesita, le puse agua, una copa, los tratamos como reyes. Lo que vivimos en esa mañana de ministración fue espectacular. Los hombres lloraban, miren que conozco algunos hombres que son duros. Pero ahí todos lloraban, eran quebrantados, eran tocados porque honramos a esas personas que vinieron. Al otro día en la reunión hubo una experiencia sobrenatural. Nunca antes cuando subí a predicar sentía que alguien me rozaba detrás. Yo podía sentir a los ángeles que cruzaban por detrás mío. Y la gente fue tocada de una manera maravillosa. Nunca vi algo igual ese día. Por haber honrado a esos hombres de Dios que habían venido a ayudarnos, que habían venido a ministrarnos, le dimos la honra de vida y recibimos los beneficios de honrar a estos siervos de Dios. La manera en que nosotros atendemos a los que nos son enviados por Dios es un privilegio para nosotros y es la manera en que Dios usa el canal para bendecirte. A veces Dios no obra en la iglesia sanidad por la falta de honra, no por la falta de oración, no por la falta de ayuno. Yo le aseguro que en esta iglesia si no ocurren milagros, sanidad y prodigio no es por causa
de falta de oración. Porque acá sí que oramos. Tenemos grupo de intercesión, tenemos días de oración. Otra aparte oramos. Le ponemos mucha ficha a la oración. No es por ayuno, estamos en 30 días de ayuno. Estamos a punto de terminar nuestros 30 días de ayuno y ayunamos, hermanos. No es por la falta de la búsqueda de Dios, es por la falta de honra a los líderes espirituales, a los líderes de los grupos de amigos, a los pastores, a los ministros. Si nosotros deshonramos a los que Dios nos envía, a los que Dios pone para bendecirnos, al canal que Dios quiere usar para bendecirnos, como le sucedió a Jesús, el Espíritu Santo que estuvo en Jesús para sanar, está en nosotros para hacer lo mismo. El Espíritu Santo que estuvo en Jesús para hacer milagros, está en nosotros también para hacer lo mismo. Pero la falta de honra a un líder espiritual, a un instrumento de Dios, puede detener tu bendición. Si te estás preguntando, ¿por qué no sucede nada en mi vida? Estoy orando, estoy buscando de Dios, creo que estoy haciendo todos los deberes. Creo que estoy haciendo todos los deberes, pero no estoy recibiendo de Dios. Tal vez sea esta la respuesta de Dios para tu vida. La falta de honra a los líderes espirituales, a los que te son enviados, a los que Dios quiere usar para bendecirte. No menosprecies el vaso. A Jesús lo menospreciaron porque le conocían. El carpintero va a ser el Mesías, va a ser el instrumento. Decirte un carpintero. Acá está María, su mamá, sus hermanos. Cuando recién comencé el ministerio era muy jovencito. Y en la cara uno me dijo, ¿qué me va a enseñar este joven? Porque era muy joven. ¿Qué me va a enseñar este que es muy joven? Y ahora que soy más maduro, todavía me siguen diciendo cosas. No menosprecies el vaso. No menosprecies a tu líder espiritual, tu líder de grupo de amigos. No lo menosprecies por su carácter, por su forma, por su aspecto. El instrumento de Dios que Dios quiere usar para bendecirte. Si le das la honra de vida, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu sanidad. Vas a ver a Dios obrar. En una oportunidad Jesús, mirando a Jerusalén de lejos, Él hizo la siguiente expresión. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios había usado por mucho tiempo a muchos hombres y muchas mujeres. Dios envió para bendecir a su pueblo. Y ellos que hicieron, los mataron, los apedrearon, los trataron mal, los deshonraron. No les dieron la honra debida, no le dieron el respeto, no lo recibieron. Y por esa consecuencia, la consecuencia de eso, fue que no recibieron su bendición. La bendición está ahí. Dios está dispuesto a bendecirte. Dios está listo. Dios quiere hacerlo. No menosprecies el vaso que Él quiere usar. No menosprecies. O si es muy joven, o si es gordita, o si es flaquito, o si no habla bien. No menosprecies el vaso que Dios quiere usar para bendecirte. Acéptalo. Abrí tu corazón, dale la honra de vida. Da gracias a Dios, trátalo con respeto, como si fuera Jesús el que te está ministrando. Vas a recibir tu milagro.